Hola, hoy les voy a hablar sobre la ruptura que hubo en la música académica al iniciar el siglo XX, lo que llamamos las vanguardias musicales. Durante mucho tiempo, la música clásica seguía las reglas muy estrictas, sobre todo la idea de que tenía que tener una nota central o tonalidad y que debía sonar bonita. Pero a principios de 1900 esto cambió mucho. Los compositores empezaron a usar disonancias que antes evitaban porque sonaban feas, para expresar emociones más complejas y nuevas sensaciones. Un ejemplo claro es Claude Debussy, que con su estilo impresionista creó música muy atmosférica y sensorial, como lo podemos ver en su obra Preludio a la siesta de un fauno. Él rompió con la rigidez tonal y buscó más que nada el color y el ambiente sonoro. Luego, Arnold Schoenberg fue más allá. Él creó la música atonal, donde ya no hay una nota principal y desarrolló el dodecafonismo, que usa las 12 notas de manera igualitaria. Todo esto fue una revolución bastante grande porque la música ya no seguía las reglas clásicas de armonía. Sus discípulos Alban Berg y Anton Webern continuaron con esta técnica. Otro cambio importante vino con Igor Stravinsky y su obra La consagración de la primavera, estrenada en 1913. Esta pieza rompió totalmente en los ritmos tradicionales con acentos irregulares y una energía casi salvaje, lo que causó un gran escándalo en el público de París. Bueno, la idea principal en esta época fue que la música no tenía que ser agradable o bonita, sino un espacio de libertad para exponer y experimentar con nuevas ideas y emociones. Gracias. El blues nació en el sur de Estados Unidos a finales del siglo XIX y se expandió a lo largo del siglo XX, como la expresión musical de la comunidad afroamericana. Sus raíces vienen del trabajo en las plantaciones, los cánticos espirituales y los field holders, canciones que hablan de dolor, esperanza y la vida cotidiana. Con su estructura de 12 compases y letras emotivas, artistas como Robert Johnson y Muddy Waters le dieron forma y fuerza, sentando las bases de toda la música popular que vendría después. Al mismo tiempo, en Nueva Orleans surgió el jazz, un género que combinaba ritmos africanos, melodías europeas y una enorme libertad creativa. Desde el ragtime de Scott Joplin hasta el swing de Duke Ellington y más tarde el bebop de Charlie Parker, el jazz destacó por la improvisación, la interacción entre músicos y la innovación constante. La improvisación no solo era una técnica, sino una forma de diálogo, una manera de expresar la individualidad dentro de un grupo. Por ejemplo, Louis Armstrong, Duke Ellington, Miles Davis y Billie Holiday son algunos de los artistas que transformaron el jazz y llevaron su influencia a todo el mundo. Gracias a ellos, la música afroamericana conquistó escenarios, radios, corazones e historia, cambiando para siempre el ritmo de la música moderna. Hoy, el blues y jazz siguen siendo la raíz de muchos géneros como el rock, el R&B, el soul e incluso el hip hop, demostrando que el legado de esos músicos no solo está en sus notas, sino en la pasión, la creatividad y la fuerza de un ritmo que nació para quedarse. Para hablar sobre una verdadera revolución musical, hay que hablar nada más y nada menos que del rock and roll, el cual es un género que se ha creado en los años 50 dentro de Estados Unidos y que mediante la combinación del country y del rhythm and blues de forma acelerada han podido crear un nuevo género que ha podido conectar con la audiencia más joven. Asimismo, esta mezcla musical entre elementos de la cultura negra y el alto poder adquisitivo que tenían los blancos hicieron que el rock and roll se volviera un fenómeno mundial que literalmente no solo llegaría a los jóvenes como una contracultura a lo que ya están acostumbrados, sino que también sería el enemigo público número uno de nada más y nada menos de los conservadores, ya que lo consideraban la música del diablo. A pesar que el rock se masificó, ha tenido una serie de fenómenos interesantes, los cuales serán importantes analizar a continuación. Uno de ellos es el famoso Beatlemania, que está basado en la banda The Beatles, originaria de Inglaterra. ¿En qué consistía el Beatlemania? La Beatlemania consistía en cómo esta banda generaba euforia dentro de sus conciertos y cómo ha transformado culturalmente a la sociedad, no solo con sus letras progresistas, sino también en la forma de ver al mundo y del mismo modo conectar con sus propios fanáticos. También durante los años 60, el rock obtuvo un carácter psicodélico, de tal forma que más allá del consumo de drogas que se usaba durante la escucha de este tipo de música, también se debía a los efectos que se usaba en este tipo de rock, de tal forma que el phasing y el reverb han servido de puente para trascender más allá del blues y del rhythm en aquella época. Finalmente, otro fenómeno importante que apareció durante los 70 para el rock es el origen del propio hard rock, y una de sus bandas más representativas es Led Zeppelin. De tal forma trascendió el hard rock que se volvió más comercial y se le consideró como la música de estadio, debido a la cantidad de entradas y al mismo tiempo de personas que iban a estos conciertos y al mismo tiempo de los fuertes efectos de sonido que se usaban durante los mismos. La era de la tecnología, sintetizadores y electrónica. Desde los años 70 y 80, los sintetizadores, cajas de ritmo, secuenciadores y computadoras transformaron la creación musical. Permitieron diseñar sonidos no acústicos, modificar timbres, texturas y cambiando la composición y producción. La máquina pasó a ser un instrumento central, redefiniendo cómo se hace, se escucha y se baila la música.
Bien, primero tenemos los sintetizadores, su evolución y las consecuencias sonoras. Los sintetizadores pasaron de ser experimentales a accesibles gracias a la tecnología analógica y luego digital. En los 70 impulsaron nuevos sonidos para el rock y el disco. En los 80 la síntesis FM y los samplers dominaron la producción y su aporte fue clave para transformar el timbre en diseño sonoro. Para el punto número 2 tenemos disco y electrónica, como la máquina reinventó la pista de baile. La música disco incorporaba arreglos electrónicos, todo con caja de ritmos y sintetizadores, destacando la producción de Giorgio Moroder y de Donna Summer. Temas como I Feel Love introdujeron grupos repetitivos. Este sonido mecánico y electrónico sentó las bases para el surgimiento de la música dance moderna. En el punto número 3 tenemos el nacimiento del house y el techno. En los años 80 surgieron dos pilares del dance electrónico: el house de Chicago, creado en clubes como The Warhouse, con DJs con Frankie Knuckles, y el techno de Detroit, impulsado por Atkins, May y Sanderson, con un sonido futurista. Bien, ambos nacieron en comunidades urbanas afroamericanas y latinas LGTBQ+, donde la tecnología permitió nuevas formas de expresión y libertad sonora. Para el punto número 4 tenemos el sintetizador como instrumento computadora. En el periodo se consolidó el concepto del instrumento es la máquina, y los músicos ya no dependían solo de destreza manual, sino también de instrumentos de programación y diseño de sonido. Esto democratizó más la producción, y un productor podía crear arreglos complejos en estudios sin gran orquesta, que generó los nuevos roles como programadores de sintetizadores, diseñadores sonoros y productores electrónicos dentro de lo que es la música de ese tiempo. Bien, los artistas representativos y contribuciones. Tenemos a Kraftwerk, el grupo pionero del pop electrónico que modelaron la estética minimal, a Donna Summer y Giorgio Moroder, que introdujeron la síntesis y la producción electrónica en el gran mercado disco, a Depeche Mode, el grupo de síntesis y pop oscuro. Luego tenemos la dupla Daft Punk, que enlazaron house, disco y tecnología digital con una estética retrofuturista. El impacto cultural y legado que tiene esto es la masificación de la electrónica, que transformó tanto la industria de estudios caseros de producción digital como las prácticas culturales que el DAE incluye en festivales y todo que tiene que ver con la electrónica. Los sonidos que antes eran laboratorio ahora son la música electrónica, que es base para géneros que dominan la cultura musical de todo el mundo. Bueno, ahora ya explicaré sobre cómo la cultura urbana, especialmente el hip hop y el pop global, transformaron por completo la música del siglo XX, gracias a la tecnología y los medios audiovisuales. Para comenzar, el hip hop nace en los años 70 en el Bronx, en un contexto de pobreza y violencia como una forma de expresión y resistencia. Más que un género musical, es una cultura con cuatro elementos: el rap, donde el MC usa la rima para contar historias; el DJing, que introduce el sampling para crear nuevos sonidos; el breakdance y el graffiti como arte visual urbano. Con el tiempo, el rap se convirtió en la voz de las comunidades marginadas, denunciando injusticias, brutalidad policial y desigualdad. Grupos como Public Enemy o NWA llevaron este mensaje a la escena global. Luego, con la llegada de MTV en 1981, la música comenzó a ser también visual. El videoclip se volvió una herramienta clave para construir la imagen del artista y conectar con el público. Gracias a esto, figuras como Michael Jackson y Madonna alcanzaron un nivel de fama mundial nunca antes visto. MTV unificó tendencias y consolidó al pop como un fenómeno cultural global. Finalmente, en los años 90 vivimos la última gran era de ventas de discos antes de la revolución digital. El pop adolescente dominó con grupos como Backstreet Boys, NSYNC, las Spice Girls o Destiny's Child, mientras artistas como Britney Spears y Christina Aguilera renovaron el sonido y la estética del pop juvenil. Paralelamente, el hip hop pasó de lo underground a lo mainstream, con el Airbnb contemporáneo de Mariah Carey, Usher o TLC, y con el ascenso de figuras como Dr. Dre, Snoop Dogg, Notorious Big y más adelante Jay-Z. Esta década también marcó el inicio de la era digital. La producción digital se volvió más tecnológica, y con la llegada del MP3 y plataformas como Napster en 1999 comenzó la transición hacia un modelo totalmente nuevo en la industria.